Hoy tenemos la gran oportunidad de conocer una figura cumbre de las letras españolas del siglo XX, como es Chávez Nogales. A mí me ha sorprendido leer cosas que he leído, no conocía todo lo que tenía, todo lo que había hecho, todo lo que... Estamos hablando de un periodista independiente, por supuesto, neutral, porque ha sido reconocido así en todas partes, y además historiador, narrador, narraba una realidad, por ejemplo, en una España enfrentada, que es muy difícil ser independiente, y no solo eso, porque luego después, como dirá la ponente y el que presenta, además con temas de Francia, con temas de nazis, con temas, es decir, era un genio, ¿no? Yo ya lo digo, es un súper genio. Pero vamos, aquí tenemos dos personas que saben mucho más que yo de esto, como es la ponente Cintas, la doctora Cintas, que conoce perfectamente, y Manfredi, y yo prefiero darles pie para que os expliquen, el currículum, algo tan sorprendente como podía ser esta persona. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Gracias, lo primero. Yo creo que los periodistas de Huelva no saben lo que tienen aquí. Es una envidia para toda la clase periodística andaluza contar con un escenario como este y con Jesús Hermida allí al fondo mirándonos fijamente, ¿no? Y en este sentido, pues cuando desde la Asociación de la Prensa se nos planteó venir aquí, pues me pareció una excelente idea, porque estoy seguro que él hubiera disfrutado también de todo este esfuerzo. Manuel Chávez Nogales, por cierto, el día 31 de enero comentábamos en el coche, el día 1 de enero los derechos de Chávez Nogales son ya libres, después de cumplirse 80 años de su fallecimiento en 1944, el 8 de mayo, por lo tanto ya cualquiera de ustedes pueden hacer una edición de Chávez Nogales si quieren sobre el tema, ¿no? Esto no es baladí, porque Chávez Nogales, su descubridora fue Maribel Cintas, aquí presente, una mujer modesta y a la que probablemente, de haber tenido un planteamiento mucho más economicista y mucho más duro a la hora de defender los derechos de su trabajo, pues probablemente hubiera ido mejor. Pero yo creo que lo bueno que tenemos es que ella es precisamente así. A ella, su director de tesis le habló de un tal Chávez Nogales, que de repente nadie conocía, solamente la biografía de Juan Belmonte, que no es tal biografía. Juan Belmonte murió en los años 60 y la biografía es de 30 años antes, por tanto no puede estar una biografía, como es obvio, sino que es la excusa para hacer de un periodista todo un retrato de la Andalucía y de la Sevilla de entonces. Pero cuando su director de tesis le dice, solamente hay otro libro de juventud que se llama La ciudad, magnífico libro, que fue el que regaló Diario de Sevilla cuando inició su publicación hace ahora pues 25 años, ¿no? Es decir, que Chávez Nogales siempre ha estado presente. Yo leí por primera vez a Chávez Nogales en el 82 con una edición de La ciudad que sacó la propia Universidad de Sevilla, un facsímil. Chávez Nogales, los que hemos estudiado en las facultades, yo jamás me hablaron de él. Jamás me hablaron de él. Chávez Nogales fue, como tantos otros, enterrado por la dictadura, por su condición de hombre de izquierdas, masón, y por lo tanto incapaz la dictadura de entender su enorme labor. Porque Chávez Nogales, él mismo lo dice en el prólogo de sus más importantes libros, ahora hablaremos, pues dice que él es un burgués que se gana la vida, que se gana su pan con su trabajo, ¿no? Pero es un burgués y lo habla. Él estaba en contra de los extremos, cualquiera de ellos, y los dos además le condenaron a muerte, tanto por sus críticas a la Revolución Rusa, fue el primero que dijo que la Revolución Rusa, allí la gente se seguía muriendo de hambre, y el que vio el poderío nazi pues 12, 15 años antes de que ocurriera lo que acabó ocurriendo. Por eso cuando se exilia, se marcha a París, de allí tiene que salir corriendo porque entran los alemanes y se marcha a Inglaterra, donde terminan sus días, desgraciadamente muy joven, porque por una septicemia que se lo llevó de este mundo.
y deja una obra ingente, no descubierta todavía del todo, porque escribió muchísimos artículos en periódicos de todo el mundo de habla hispana y queda aquí. Yo, antes de darle la palabra a Maribel, a la que agradezco de verdad, que siempre esté dispuesta cuando le hemos dicho que venga, tenemos ya una cierta relación, porque es el amor a un autor que para mí es indudablemente el mejor periodista en lengua española que ha existido, por supuesto el mejor del siglo XX, y para mí un hombre que jamás se fió de terceros, que siempre fue al sitio. Sus crónicas sobre la Revolución de Asturias del 34, por ejemplo, que hay quien dice que es el verdadero inicio de la guerra civil, ¿no?, cuando los militares arrasan al mando de un tal Franco en la Asturias del 34, cuando es el verdadero prólogo de lo que después fue la guerra civil. Entonces, ciertamente, Chávez Nogales, cuando el 14 de julio, la guerra comenzó el 18, el 14 de julio todavía escribe en el diario Ahora un editorial diciendo que es posible la paz, es un hombre que merece muchísimo respeto. Afortunadamente, una mujer ya tenía sus 2 hijas en el mundo, con más de 40 años, decide, catedrática de instituto, decide hacer su tesis doctoral, hinca el diente. Felizmente, me lo ha contado ahora, porque su tercer apellido es Nogales, y entonces pues dijo, pues vale, pues, por eso me parece estupendo, pues voy a hincarle el diente a Chávez Nogales sin darse cuenta de que había tocado una mina en un iceberg donde el 99% le tocó a ella buscarlo. Tiene muchísimo mérito Maribel, ella no lo va a reconocer, pero es sin duda la que ha hecho posible que otros también se aprovechen de Chávez Nogales, y que pensaran que Chávez Nogales era una mina. Hay quien lo acercó a un partido naranja ya desaparecido, cuando él era republicano claramente. Hay quien lo acercó a un partido todavía más a la derecha del naranja, es decir, que hubo una instrumentalización de su imagen, y esta es mi opinión, también favorecida por su familia, hasta que bueno, su hija murió muy mayor, doña Pilar, con más de un siglo de vida, y ahora pues son sus nietos y el hijo de doña Pilar los que gobiernan los derechos hasta el próximo 1 de enero. En el próximo 1 de enero, como marca la legislación española, al cumplirse 80 años del fallecimiento de un autor, pues los derechos son de todos nosotros, son derechos universales como es el Quijote o cualquier otro, ¿no? Así que les dejo con Maribel, que además trae una novedad. Ella siempre, gotita a gotita, saca novedades, una novedad además muy interesante, otra manera de ver a Chávez Nogales, y me parece que es importante. Después abrimos un turno de palabra y seguimos avanzando. Pero insisto, no sé, nada hubiera sido posible de conocer al mejor periodista de todos los tiempos en lengua española si no hubiera sido por el trabajo de esta señora que está aquí, que como una hormiguita llenó su casa, echó a sus hijas a una habitación única para llenarlo de cuadernos, libros y referencias a Chávez Nogales. Cuando quieras, Maribel. Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí esta tarde a escuchar lo que pueda decirles de este periodista, de Manuel Chávez Nogales, que es un periodista nacido en Sevilla, pero que es de Huelva, porque todas sus raíces están en esta ciudad y en la Sierra de Aracena. Chávez Nogales era era su madre, que se llamaba Pilar Nogales, era hija del notario de Aracena y se casó con un periodista sevillano. Por esta razón Chávez Nogales nació en Sevilla, pero también en los antepasados de Chávez Nogales está otro onubense, que es el otro periodista, José Nogales, un periodista que ha sido magníficamente tratado, retratado y recogido por el cura de Fuenteridos, por el señor Castillo del Castillo, y en un trabajo excepcional, recogiendo la esencia de este José Nogales, que fue director del Liberal de Sevilla y que fue un precedente, que fue un ejemplo para Manuel Chávez Nogales. Aunque Chávez Nogales, Manuel y Manuel Nogales y José Nogales nunca coincidieron, porque José murió
cuando él era muy pequeño, no coincidieron, no tuvieron trato. Sin embargo, estuvo siempre presente en su vida porque el padre de Manuel, Manuel Chávez Rey, lo admiraba profundamente y trabajaba con él en este periódico que he citado, en El Liberal de Sevilla. Este señor José Nogales fue un periodista muy interesante del siglo, finales del XIX, que tuvo un papel muy destacado en actividades onubenses, en actividades que tienen que ver con Huelva, como fue la rebelión que hubo respecto o dentro del emporio de las minas de Río Tinto en el año 1888, el que se llamó el Año de los Tiros. Esa revuelta contra la tiranía de una empresa inglesa que estaba minando la salud de la gente de Huelva, de la gente de Río Tinto. Esa contestación de José Nogales le valió el ostracismo, tuvo que irse de España, se fue a Marruecos, y en Marruecos José Nogales fundó un periódico que se llamaba Al-Aqsa, el primer periódico que hubo en Marruecos lo fundó este señor de Aracena, y luego, cuando pudo regresar a Sevilla, dirigió algunas protestas también contra unas actividades caciquiles. Todo esto está magníficamente retratado en este libro que les recomiendo, que es la biografía de José Nogales, del cura de Fuenteridos. Manuel Chávez Nogales nació en Sevilla, como dije antes, y a pesar de sus raíces onubenses, no podemos decir que tenemos que hablar de él como onubense real, ¿no? Porque escribió poco sobre Huelva, y ahora, preparándome la venida aquí a esta actividad, pues me puse a pensar qué es lo que ha escrito Manuel Chávez Nogales sobre Huelva, para hacer un repaso de esa inmersión en esta tierra de sus ancestros y de sus raíces. Y realmente he encontrado tres reportajes o tres reportajes anteriores a su desarrollo como periodista ya en Madrid, que sin embargo, a pesar de ser incipientes trabajos de un periodista, por lo menos dos de ellas, trabajos en los que hay un tanteo acerca de cómo ha de hacerse el periodismo, de cómo ha de hacerse el trabajo de periodista. Sin embargo, son tres hitos fundamentales en la producción, en la inmensa producción de Chávez Nogales. El primero de ellos es en el diario Heraldo de Madrid, donde Chávez Nogales entró a trabajar en el año 24. En este diario, Chávez Nogales fue enviado como un enviado especial a Huelva para recibir la llegada de los aviadores que habían hecho el vuelo internacional del Plus Ultra en el año 26. Los aviadores osados, atrevidísimos, que en unas condiciones muy precarias hicieron un viaje intercontinental, puesto que salieron de Palos de Moguer, como se llamaba entonces, para hacer el mismo viaje de Cristóbal Colón, y marcharon haciendo escalas sucesivas, llegaron hasta Buenos Aires haciendo una serie de escalas en Cabo Verde, Pernambuco, incluso en Montevideo, y más tarde recalaron en Buenos Aires, donde terminó la aventura del Plus Ultra. A la vuelta de la aventura del comandante Ramón Franco, que era el que dirigía la expedición, y los aviadores Rada, Ruiz de Alda y Durán, estos cuatro personajes atrevidísimos hicieron este viaje de vuelta hasta Huelva, y precisamente esta vuelta fue recogida por la prensa. Ellos fueron recogidos en olor de multitudes, porque el viaje, pues ya digo, había sido muy arriesgado, y estaban empezando entonces los vuelos aéreos. Precisamente que el 26 Lindbergh había atravesado el Atlántico con el Espíritu de San Luis, y luego, un año más tarde, el 27, ahora hablaré de él,
Oteiza había hecho un viaje al Senegal en avión. Pero este viaje del Plus Ultra, que llegó hasta las costas hasta la costa de Huelva, dejó una impronta a nivel mundial, porque en Argentina, en el viaje de ida en Argentina, fueron recibidos como héroes nacionales y el avión Plus Ultra se quedó en esta nación como recuerdo del imperecedero viaje. Volvieron y ya, como os estoy comentando, pues Manuel fue como enviado especial para cubrir esta vuelta y fue un volcarse de toda Huelva en la recepción de los aviadores del atrevido viaje que habían realizado, con todo tipo de actos de celebración. Acudió el rey Alfonso XIII a recibirlos. Entonces la forma de gobierno de ese momento, sabéis, del 23 al 29, a principios de enero del 30, existía una dictadura o dicta blanda del general Primo de Rivera, y entonces pues el dictador no pudo asistir porque estaba indispuesto, no asistió a la recepción, asistió el rey con un gran aparato de representación, de diputaciones y de personajes políticos, y se celebraron una serie de actos en esta ciudad que Chávez Nogales va narrando en una serie de crónicas que ocupan un montón de páginas, como 10 o 12 páginas del periódico, y como es habitual en las crónicas, hay una parte descriptiva de los acontecimientos y otra parte interpretativa. Entonces, en esta parte interpretativa, Chávez Nogales ya empieza a manifestarse como un periodista innovador, porque comienza a fijarse en una serie de cosas que en una simple crónica podrían pasar desapercibidas. Cosas como son el marketing que se desarrolla en torno a este acontecimiento, que va a abrir un camino industrial o mercantil para la prensa, y la recepción, el carácter popular y de acogida al rey y del carácter político que se le pueda dar a esta recepción de los aviadores, pues marca sus primeras crónicas en el diario Heraldo de Madrid, porque estaba intentando en ese momento abrirse camino en Madrid como periodista, pero todavía dentro del periódico lo único que le habían permitido era hacer algún que otro cuento y alguna otra información ligera, de manera que Chávez va a echar ahí todo el resto para intentar despegar como periodista, que ya había despegado en Sevilla, pero pasamos sobre la etapa sevillana en el Liberal y en el Noticiero Sevillano, donde se había forjado como periodista desde los 12 o 13 años en que entró a trabajar con su padre. Pues llegamos entonces a este momento de las crónicas del viaje del Plus Ultra, y ahí aparece un fenómeno que va a marcar profundamente al periodista, que es su fijación en los vuelos, en los viajes en avión. Esto lo va a convertir en un periodista totalmente innovador. Yo entrevisté en una ocasión a Manuel Cerezales, que era compañero en ese momento, en el año 24, 25, 26 de Heraldo, y me comentaba que todo Madrid estaba asombrado de la afición que de pronto había surgido a los vuelos gracias al trabajo de Chávez Nogales, que consideraba que la información periodística tenía que producirse en el sitio donde estaba esa información, y para ello había que utilizar el avión. Entonces el avión pasa a convertirse, a partir de este vuelo del Plus Ultra, pasa a convertirse en un instrumento imprescindible en la actividad de Chávez Nogales, que, como se ha dicho muchas veces, deja de ser un periodista de mesa para convertirse en un periodista de pata, en este caso de vuelo, ¿no? De vuelo aéreo, de vuelo en avión, en unos aviones absolutamente precarios, absolutamente primitivos, que normalmente no solían aterrizar en el lugar que estaba marcado,
Y de hecho Chávez Nogales empezó a hacer viajes, como fue el viaje que hizo a la URSS, ¿no? El viaje que enseguida propuso a su periódico, un viaje a la URSS en el año 28, para ver cómo marchaba la URSS 11 años después de la revolución de 1917, o sea, ver qué había quedado de aquella revolución y cómo se comportaba el pueblo ruso frente a aquellos acontecimientos. Entonces, antes que Chávez Nogales fuera a la URSS, os comenté que había habido otro periodista del mismo periódico, que era Luis de Oteiza, que había realizado un viaje al Senegal, dentro de estos loquísimos vuelos que ponían en el trance de perder la vida a quien se atrevía a realizarlos, ¿no? Tengamos en cuenta que eran aviones que normalmente algunos tenían cabina donde iba 1 o 2 pasajeros, pero lo normal era que no tuvieran cabina, o sea que el aire iba entrando dentro de los aviones, volaban a unos 200 hasta 400 km/h y a una altura de 2.000 metros. O sea, era algo peligrosísimo y este Oteiza tuvo que pedir un permiso especial para hacer el viaje al Senegal porque unos días antes había habido un accidente muy grande. Oteiza era un hombre muy atrevido, lo mismo que fue luego Ramón Franco y sus acompañantes en el viaje del Plus Ultra, y lo mismo que va a ser Chávez Nogales. Si pensamos que estos vuelos se celebraban con unos instrumentos aéreos muy primitivos, tremendamente primitivos, para el aterrizaje, pues había un personaje que era normalmente un personaje del aeropuerto, que, bueno, si aquello se podía llamar un aeropuerto donde iban a parar los aviones, que tiraba unas bengalas, desde un pistolón tiraba unas bengalas al aire y con ello orientaba al piloto de dónde estaba la tierra para que pudiera aterrizar. O sea, podemos imaginar que los aterrizajes eran algo insólito, lo normal era que el avión se estrellara al bajar, ¿no? Y de hecho Chávez tuvo varios accidentes en ese amor a los aviones que empezó a desarrollarse en él con el viaje del Plus Ultra desde Huelva. Precisamente propuso, a partir de lo que aprendió en este viaje de Franco, de Ramón Franco, propuso a su periódico hacer un viaje por Europa y por la URSS. Y eran unos vuelos carísimos, tenía que estar haciendo escalas continuas y vuelos muy caros. Y el periódico, bueno, después de mucho titubeo, le concedió, como cuenta, eso es muy conocida la anécdota de César González Ruano, que cuenta que el director del periódico le dio 50 pesetas a Chávez para que hiciera el viaje, ¿no? Y le dijo Chávez, bueno, con 50 pesetas no tengo ni siquiera para despegar. Y le dijo el director, bueno, usted es periodista, los periodistas suelen acudir a las embajadas a pedir ayuda, ¿no? Y bueno, Chávez se tuvo que contentar con las 50 pesetas e ir haciendo peticiones de dinero cada vez que llegaba a un aeropuerto para poder continuar el viaje, porque el viaje de Ramón Franco había tenido 10.000 kilómetros de vuelo, había sido el viaje, pero el de Chávez fueron 15.000 kilómetros de vuelo en distintas etapas, saliendo de Madrid, pasando por el sur de Francia, donde tuvo el primer accidente aéreo, en Béziers, ahí fue la primera vez que el avión se estrelló. Milagrosamente, Chávez siempre salvó la vida en todos los accidentes que tuvo. Eso no le impidió continuar el viaje por Centro Europa hasta llegar a la URSS, y la URSS la recorrió de arriba abajo, o sea, desde Leningrado, pasando por Moscú, hasta el Mar Caspio, y hasta tuvo un accidente aéreo en el Cáucaso, tuvo el segundo accidente aéreo en el Cáucaso, y allí se perdió durante un mes. Durante un mes no hubo noticias de Chávez Nogales, y al mes él mandó una postal diciendo: estoy perdido en la aldea de Svorovska, donde se dice que
que Noé depositó su arca, y a ver si alguien de la redacción me busca en un mapa y se entera de la manera en que yo pueda volver a la civilización. Estuvo un mes perdido en el Cáucaso y del Cáucaso salió en otros aviones igual de precarios, de vuelta otra vez a Moscú, subió, bueno, estuvo primero en Azerbaiyán, estuvo en Bakú, en Azerbaiyán, y volvió hacia el norte, hacia los países bálticos, y de los países bálticos volvió a atravesar toda Europa, pasó por Italia, pasó por Ginebra, la había pasado anteriormente, pasó por Alemania y volvió otra vez de ese viaje que fue una auténtica aventura y una auténtica revolución en el mundo del periodismo, porque nadie se atrevía a exponer su vida de la manera en que la expuso Chávez. Pues Chávez Nogales conoció el interés por los vuelos en ese reportaje que realizó, en ese primer reportaje que realizó en Huelva con la vuelta del Plus Ultra. Otro hito en la producción de Chávez Nogales, bueno, luego siguió utilizando el avión, pero vamos a ir avanzando en el relato de alguna relación con Huelva, ¿no? El segundo hito de esta relación con Huelva es un reportaje realizado, esta vez en la Sierra de Aracena, y en esta ocasión es una especie de cuento, es una especie de búsqueda de descubrimiento de una falsa noticia de que un personaje había sido asesinado y la Guardia Civil investigaba la muerte de ese personaje y entonces la acción se desarrolla entre Aracena y Santa Olalla porque el periodista se mueve por estos territorios haciendo otra función que también va a ser importante en el carácter de Chávez Nogales como periodista, que es el contacto con la gente, el buscar la información directamente en la gente de la noticia, en la gente que vive, que sufre o que padece la noticia. Y ahí en este caso, la posible muerte, que nunca se llegó a averiguar si era verdad o no, de un comerciante causada por unos personajes que aparecieron en Santa Olalla y que fueron investigados por unos guardias civiles, que tampoco se demostró claramente si estaban implicados en el asunto de la muerte o la no muerte de esta persona que desapareció y no se volvió a saber nada de ella, este comerciante. Pues Chávez Nogales aprovecha otra vez en un montón de páginas y en un montón de días haciendo lo que entonces, no sé si actualmente se llama así, pero entonces se llamaba una serpiente. Decía Chávez Nogales, si no hay noticias hay que inventarla. En la prensa a la prensa hay que darle siempre información. Entonces él estiró esa noticia de este personaje que había desaparecido, investigó en los pueblos, preguntó a la gente del pueblo, investigó a la hipotética viuda, que nunca supo si el marido había sido o no asesinado, y hace un desarrollo policíaco, o sea, un aspecto policíaco del periodismo. Chávez Nogales tenía una forma muy peculiar de preguntar. Nunca, no llevaba, en aquel tiempo pues no existían elementos de grabación, ¿no? Lo único que se podía llevar era una libretilla y un bolígrafo, ¿no?, para escribir. Pero él lo conservaba todo en la cabeza. Muy rara vez, hay solamente una fotografía de Chávez Nogales, que la puse yo en la primera biografía que hice de él, en el que se le ve en la Revolución de Asturias, hablando se le ve a él con un cuaderno en la mano, un pequeño cuaderno, y escribiendo, mientras hay un chico joven, que podría ser un cura, por la vestimenta que lleva, una mujer mayor, y alguien más hay, y otra mujer más joven, que le están informando de lo que ha ocurrido en la Revolución. Y él está tomando notas, pero Chávez Nogales utiliza una fórmula que la va a utilizar siempre, que es no tomar notas de las cosas que hace. Es como si supiera de antemano lo que va buscando y cuando lo encuentra ya no necesita escribirlo. Porque un ejemplo muy claro de esto que os digo está en la serie de entrevistas que hizo después del año
Por ejemplo, ahí lo tenemos, ahí está en Salteras, en el pueblo de Sevilla, está hablando con los campesinos y sobre esto escribió varios artículos que constituyeron un reportaje sobre los campesinos andaluces, sobre cómo se estaba desarrollando lo que ya dentro de la República se llamaba la Revolución. Y la Revolución están los campesinos que en los cigarros o en las pausas del trabajo leen a los autores rusos, intentan seguir las directrices de los rusos, de los escritores rusos que eran los dirigentes del comportamiento o los que marcaban el comportamiento de la clase trabajadora si quería subvertir el orden, como había ocurrido en Rusia. Tengo que ir muy deprisa porque es tanto lo que sugiere Chávez Nogales en cada momento que espero que me podáis seguir, porque conozcáis, y también supongo que como se ha hablado ya tanto de Chávez Nogales, por eso salto mucho sobre muchas cosas, ¿no? Y voy dejando espacios vacíos que no sé, después cuando acabemos, si queréis, pues me preguntáis y podemos a lo mejor rellenarlo. Estaba diciendo que escribe, que no escribe, sino que toma nota de oídas de las cosas que oye. A estos campesinos les está preguntando qué es esto de la revolución. Estas fotos del año 32. Y los campesinos pues manifiestan lo que han leído en los libros rusos y Chávez reflexiona diciendo: esta gente tiene muy buena voluntad, son buenos trabajadores, pero no entienden qué es lo que se les está diciendo desde Rusia, y entonces lo que hacen es ir a sus pueblos, cada uno en su pueblo. Esta foto, Meli, es muy posterior. Lo único que hacen es volver a sus pueblos con esas enseñanzas que han aprendido de Lenin o de Stalin, intentar hacer la revolución en el pueblo y luego quedarse sin saber qué más hacer. Entonces, ahí empieza para Chávez Nogales la reflexión de que seguir las directrices de los dirigentes rusos puede llevar a un extremo que asfixie a la República, como después ocurrió. Bueno, este es la segunda etapa de Chávez Nogales en Huelva, queriendo contaros algo de Huelva, porque en realidad solamente, os he dicho al principio, hay 3 hitos: el plus ultra, la muerte o la posible muerte o desaparición de este comerciante, y finalmente la romería del Rocío. La romería del Rocío es otro ejemplo del periodismo de Chávez Nogales. No tiene nada que ver con las formas anteriores. Los 2 reportajes o crónicas anteriores son magníficas, pero de un periodismo muy incipiente. Sin embargo, cuando Chávez Nogales se manifiesta como un auténtico escritor, como un personaje que domina la literatura para explicar, para hacer periodismo, es en este viaje o en esta romería del Rocío. En la romería del Rocío, cuenta que va acompañando a un envoyé especial, dice él, ¿no?, que ha venido de Francia, porque ha oído en Francia que en España están ocurriendo unas cosas muy raras. Ya estamos en el año 36. El envoyé especial dice que han ocurrido unas cosas muy raras en España, que se ha declarado el comunismo, las paredes de ciudades como Sevilla están llenas de dibujos de la hoz y el martillo, pero sin embargo se celebra una romería religiosa que manifiesta un fervor extraordinario del pueblo andaluz. Entonces va a acompañar a este envoyé especial. Yo creo que no es cierto, es simplemente una manera de iniciar el reportaje sobre el Rocío, y llama al reportaje Andalucía Roja y la Blanca Paloma. Y entonces cuenta exactamente cómo transcurre la romería del Rocío desde que sale la imagen, salen las carretas de los romeros de Sevilla, de la calle Pajes del Corro, de la calle Pureza, en fin, de todas aquellas calles que rodean la salida de San Jacinto, cómo va describiendo con todo lujo de detalles cómo son las carretas, cómo es la gente que va haciendo este viaje
las etapas del viaje, los momentos por donde pasan los peregrinos, y hace es un reportaje que, si no lo conocéis, lo recomiendo vivamente, porque es de una belleza estética extraordinaria, y además va acompañada de fotos, cosa que siempre hizo, que esto es muy significativo en Chávez Nogales, las fotografías que acompañan sus reportajes, que, como veis, son fotografías tomadas en la realidad y son tan reales que podrían ser de hoy mismo, ¿eh? Y todo lo que cuenta podría ser del último rocío. Va contando detalle a detalle cómo transcurre la romería, cómo van llegando a la aldea del Rocío, los peregrinos, qué hacen en la aldea, cómo se relacionan con la Virgen, qué pasa con los almonteños, en fin, la romería contada en sus más mínimos detalles con una extraordinaria belleza. Y cuenta, como Chávez Nogales siempre tiene un fondo reflexivo o un espacio reflexivo en sus trabajos, ¿no? Entonces él observa, le va contando al envoyé especial que simula que va con él, le dice que estas cosas se dan en Andalucía, y el hombre, en un momento determinado del camino, le salen unos personajes a pedir al periodista y a su amigo, a pedirle dinero, porque le dicen que están pasando mucha hambre y que están pasando mucha necesidad, y entonces Chávez Nogales le da un duro. Y el periodista le dice, pero bueno, ¿estos qué son? ¿Atracadores de caminos? Dice, no, esto es gente que está pasando necesidad y acude a sus colegas, a sus conciudadanos, para que le ayuden, ¿no? Dice, el otro día pasó por aquí, cuenta Chávez, que tiene muchos detalles así en todo el reportaje, pasó por aquí don Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, muy religioso, muy de comunión diaria, y dice, pasó por aquí don Niceto, le salieron estos campesinos a pedir dinero, le dijeron que le diera 50 pesetas, y don Niceto les dijo, hombre, 50 pesetas es mucho dinero. Dice, estuvieron negociando y al final le dio 25 pesetas. Los obreros se conformaron, y cuenta Chávez, es que don Niceto era muy ahorrativo, ¿eh? Entonces va contando, va rompiendo, esto es muy de Chávez Nogales, ¿no? Romper la narración con detalles anecdóticos, que son verdad, porque no perdamos de vista que es un periodista que vosotros que conocéis el Rocío, pues sabéis que esas imágenes son absolutamente reales, y si os ponéis a leerlo, es que no le falta un detalle a la descripción de la romería del Rocío. Parece que Chávez Nogales ha estado toda la vida haciendo esa romería, porque cuenta los detalles más nimios, insignificantes, y siempre rompe la descripción con un detalle humorístico. Por eso yo antes decía que tiene mucho de Huelva, esa mirada humorística a cualquier acontecimiento. Es muy onubense, más onubense que sevillana. Cuando está contando, no pierde de vista lo que quiere contar, porque lo que quiere contar es que estamos en un momento, en este Rocío que describe, este Rocío es el del 6 de junio del año 36, es un momento muy conflictivo para la Segunda República, y Chávez quiere quedar claro que hay mucho conflicto. Y entonces cuenta que de vez en cuando se ven llegar a la plaza que hay delante del monasterio, o sea, de la ermita del Rocío, ve llegar a personas que parece que vienen huidas de algún sitio, ¿no? Pero hay muchos caballistas que llevan, observa Chávez Nogales, que llevan en la mano una pulserita con la bandera monárquica, con los colores de la monarquía. Y, sin embargo, no hay enfrentamiento entre estas personas que parecen que vienen huyendo de algo, y esta clase social que se ve que es superior, que monta a caballo, que vienen bien vestidos y demás. Y observa Chávez Nogales, viendo la gente que pulula por la romería sin que haya ningún altercado, sino que todos aparezcan como hermanos de la Virgen, ¿no? Si algunos discuten, enseguida se oye alguien, viva la Virgen del Rocío, y se acaban las disputas, ¿no? Pues observa Chávez Nogales que, sin embargo,
dentro de este bullicio de la romería delante de la ermita, dice, observo que a veces cada viva la blanca paloma es un disimulado, muera la república. Entonces, estas observaciones de Chávez Nogales acerca bueno, no se le escapa nada de lo que está describiendo, ¿no? Y es otro rasgo, otra característica que observamos siempre en él, cuando escribe La Vuelta a Europa en avión, continuamente está haciendo referencias a su viaje, pero al mismo tiempo conecta con situaciones de la realidad española, intenta dar un mensaje periodístico, bueno, que aporte algo a la sociedad, Con esto, ya después de esta romería del Rocío, no encuentro nada más de Chávez Nogales que hable de Huelva, pero sí os puedo decir que el carácter onubense está siempre presente en cualquier obra, incluso en cualquier trabajo de Chávez Nogales, ¿no? Ahí tenéis muchas imágenes están abajo que bueno, posiblemente conozcáis. Este es el libro que escribió de ese viaje por Europa, La Vuelta a Europa en avión. Esta imagen recoge al periodista examinando una bomba en la Revolución de Asturias del año octubre del 34. Aquí está entrevistando a don Niceto, acompañó a don Niceto en algunos viajes institucionales. Después seguimos, Meli, seguimos. Está acompañando a don Niceto en un viaje a Andalucía, donde vio. Y otra característica de Chávez Nogales no es, a pesar de ser un hombre nacido en Sevilla, con raíces onubenses y con estas referencias que yo os he estado dando, que parece que se limitan al ámbito andaluz, todo lo contrario. Chávez Nogales era un hombre que siempre estaba desubicado. Si estaba trabajando en Sevilla, vivía en Córdoba. Si trabajaba en Córdoba en La Voz, que fue un periódico que puso en marcha, se iba a Madrid. Si en Madrid entró en Heraldo y empezó a trabajar en Heraldo, viajaba continuamente a París, y de París a Londres. O sea, era un hombre que estaba siempre buscando las raíces de los acontecimientos, porque todo lo que ocurría no ocurría en España por casualidad, ¿eh? Mientras España vivía metida en la situación de una censura de prensa muy fuerte promovida por el dictador, por Primo de Rivera, ¿no? Y una cerrazón a todo lo que estaba ocurriendo en Europa en estos primeros, o sea, la tercera década del siglo XX, hasta que vino la República. Chávez Nogales viajó continuamente y buscó, sobre todo iba a Ginebra, a la Sociedad de Naciones, buscó el papel que podría tener España dentro de esa Sociedad de Naciones y dentro de Europa. Y en el año 34, o sea, ya con la República instalada en el año 33, hizo un viaje a Alemania que se llamó Bajo el signo de la esvástica y el facio de los listores, donde cuenta cómo está el fascismo, cómo el fascismo alemán está cogiendo cuerpo en Alemania cuando todavía en Alemania no había ningún fascista. Tiene una capacidad para analizar la realidad y para ver lo que subyace a la realidad. Pero ya había observado que en España estaba creciendo, en esos años que os estoy diciendo, había crecido el falangismo, la falange, ¿no? Y su conexión con la Italia de Mussolini. Aquí lo vemos entrevistando a Kerensky en París, en uno de esos viajes que hizo a París. Contactó con los emigrados de la Revolución Rusa y les hizo entrevistas a esos emigrados, los que llamaban los rusos blancos, que pertenecían a la nobleza, a la realeza, militares del zar. Todos aquellos que habían tenido que huir de la revolución de 1917, la revolución rusa y la posterior guerra civil, habían huido a Francia, y en Francia estaban esperando para ver si se subvertía el orden, para ver si los zares volvían otra vez y ellos podían volver a Rusia.
Bueno, esta imagen es de cómo se vive en los países de régimen fascista bajo el signo de la esvástica que os he comentado antes. Y no sé si... Vamos a ver el libro, ¿no? Sí, no sé si ya... Bueno, vamos bien. ¿Vamos bien? La novedad del libro me parece muy interesante porque además enlaza perfectamente con lo que estás comentando, ¿no? Vamos entonces con las imágenes estas del final, aunque estén un poco... Saltamos sobre muchas cosas de Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, el primer exilio, el segundo exilio... Primer exilio en Francia, segundo en Inglaterra, su participación como reportero en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 44, que él no pudo ver como final. Y estando en París, en este viaje que os he comentado que encontró a los... Pon primero el de los zares, Meli, porque es anterior. Está 3 pasos más adelante, 3 fotos más adelante. No, sí, la que tienes más a tu derecha. Esa, esta. Reunió todas esas entrevistas que hizo a los exiliados rusos en este libro que llamó Lo que ha quedado del Imperio de los Zares, unas entrevistas interesantísimas, y es un libro de una profundidad extraordinaria donde se ve, bueno, en qué ha quedado la revolución rusa por parte de los perdedores. Este libro... he preparado una edición, por eso es lo que decía, lo que me estaba señalando Antonio, he preparado una edición facsimilar. Se publicó, Lo que ha quedado del Imperio de los Zares, se publicó en el diario Ahora, en entregas. Chávez Nogales nunca escribió libros, solo escribió para la prensa, siempre para la prensa, pero una vez que sus reportajes, que además eran seriales, una vez que esos reportajes triunfaban, se convertían en libros. Entonces, este reportaje, Lo que ha quedado del Imperio de los Zares, se publicó en entregas semanales con multitud, 270, me parece que son fotografías de exiliados de la Revolución Rusa, ya os digo, personas de la nobleza, Rasputín, el asesino de Rasputín, el zar, las hijas del zar, la historia de Anastasia, toda la historia de la Revolución Rusa está recogida en este libro, y este libro se publicó en Ahora, en el periódico Ahora. No el libro, las entregas semanales. Luego se publicó el libro en el año, me parece que fue en el año 31, porque el periódico Ahora comienza a funcionar en el año 31, pues poco después de publicarse en prensa, se publicó el libro, y de este he sacado una edición facsimilar que saldrá ahora en enero, febrero como mucho, donde están recogidas pues todas las imágenes y todos los textos. Es una facsimilar del libro y es de una belleza extraordinaria porque son fotografías de los perdedores de la revolución que no son asequibles, que están desaparecidas absolutamente. Bueno, pues al mismo tiempo que entrevistaba a los exiliados de la revolución rusa, Chávez Nogales iba por las noches a unos cabarets que había en Montmartre, donde estaba la vanguardia, la bohemia. Allí en Montmartre se reunían los pintores vanguardistas, los músicos, los escritores, en fin, toda la bohemia que tenía que huir de sus países porque no eran bien recibidos o no eran comprendidos, iban a París a intentar desarrollar su arte. Eso ocurrió en España durante este tiempo del que os hablaba, de la década de los 20 a los 30, había decaído mucho el cante y el baile flamenco. Entonces los flamencos habían terminado por refugiarse en París, y allí en París, en un cabaret, se llamaba el Cabaret Sevilla, Chávez conoció a un personaje que estaba contando a quien le quisiera escuchar la Revolución Rusa, que él había vivido la Revolución Rusa, que él había estado en Rusia durante la Revolución, y contaba episodios de la Revolución con muchísima gracia, con un lenguaje, cuenta Chávez Nogales, con un lenguaje que era una mezcla de 1000 lenguas distintas, porque este personaje, Juan Martínez se llamaba, el bailaor, había recorrido muchos países y hablaba una lengua difícil de entender, dice Chávez Nogales, pero yo lo entiendo y le voy a recoger la información que está dando. Y entonces se hizo amigo de él y se puso a
a recoger lo que este personaje contaba. Y eso está recogido en este libro, que este sí lo tengo, aunque todavía no se puede vender por aquello de los derechos de autor, que terminan el día 31 a las 12 de la noche, del día 31 de diciembre de este año. Y este es el libro. Esta es la edición facsimilar, para que os hagáis una idea de cómo son las dos ediciones. Este es Juan Martínez, porque este libro está lleno de dibujos y de fotografías. Vamos, no el libro, el reportaje de Chávez Nogales. Si veis, lo abrimos por cualquier parte. Encontramos fotos de Martínez y su esposa. Precisamente ahora, en este momento, se está estrenando o se va a estrenar o se está maquillando para hacer la representación. Reyán, que va a representar en la Abadía en Madrid el maestro Juan Martínez, que estaba allí, hoy, precisamente. Y yo creo que es a las 7, sí, creo que hoy es a las 7. Bueno, pues aquí tenéis la foto de Juan Martínez con Sole, su mujer. Son una pareja de baile que están luego convertidos en un cómic. Pero así era como publicaba Chávez Nogales. Por eso yo ahora, cuando hablo de Chávez Nogales, titulo ya desde hace un mes o así, titulo siempre mi charla Chávez Nogales tal como quiso contar, porque Chávez Nogales siempre quiso contar con imágenes. Entonces, aquí tenéis cómo eran las calles de París en el momento en que Chávez entrevista a Martínez, cómo eran muy rouge, cómo se vestían las damas de rusas, y va contando, era en cada semana, son 27 capítulos, 27 semanas, salía un día a la semana, no sé si era el sábado o el domingo, en las páginas centrales de una revista que se llamaba Estampa. Entonces eran 4 páginas y son exactamente estas, las que están aquí recogidas. ¿Veis el capítulo? El dibujante se llama Rivero Gil, era un compañero de Chávez siempre, era también sevillano, y se conocieron en Sevilla y ya estuvieron siempre muy unidos, y pintó mucho para ilustrar los trabajos de Chávez, ¿no? Ya os digo, a Chávez le gustaba mucho, eso es otra idea que también es importante en él, le gustaba mucho ilustrar y le daba mucho valor a la ilustración y mucho valor a los ilustradores y a los gráficos. Quería siempre que aparecieran en sus textos y firmaran con su nombre. Entonces, en todos los periódicos en los que Chávez tuvo algún poder, que fueron varios, fue redactor jefe en 2 de ellos y director, pues potenció mucho la labor de los gráficos. Y este libro pues es una delicia leerlo. Si veis la representación teatral, pues yo os recomiendo que luego veáis el libro, a ver qué os parece, porque leer el libro así, con imágenes, no tiene nada que ver con el libro sin imágenes. Yo desde que empecé a estudiar a Chávez Nogales, uno de los primeros libros que encontré fue precisamente este, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, el de las andanzas de Juan Martínez en Rusia, y su historia de cómo fue la revolución rusa, que con su mujer, bueno, cuento un poquito de qué va, brevemente, con su mujer Sole firmaron un contrato para ir a Turquía a bailar, de Turquía le salió otro contrato para ir a Rusia, y en Rusia bailaron todavía delante de los zares, pudieron, o sea, todavía estaba vigente el gobierno de los zares, pero les cogió la revolución y ya no pudieron salir. Y allí estuvieron 14 años en Rusia, y entonces se las tuvieron que ingeniar para sobrevivir, Martínez bailando flamenco delante de los bolcheviques. Entonces, esta historia de este bailado de flamenco, buscándose la vida y bailando delante de los bolcheviques, haciéndose amigo de los bolcheviques y de los de la Checa, y salvando su vida en esas circunstancias, es toda una delicia que las fotos pues son fundamentales, ¿no? Era de Burgos, ¿no? Era de Burgos, ¿no? Bueno, no era de Burgos, era de Cartagena. De Cartagena. Hay un artículo de José Vergillos, que es un periodista sevillano, no sé si es sevillano, pero escribe mucho de flamenco, que es del que yo he cogido, me parece que era muy fiable, y del que he cogido la información. Cuenta que era de Cartagena y que estaba trabajando en un tablao de Vicente Escudero,
Vicente Escudero era un bailador de flamenco que se había tenido que ir de Sevilla porque no tenía éxito y que bailaba, era amigo de Picasso y bailaba con unas castañuelas de hierro. Entonces era un vanguardista del baile y todo lo que rodea a esta historia es pura vanguardia parisina, de detritus, de todos los que han tenido que huir de su patria y acuden a París a ganarse la vida de la manera que puedan. Y ahí es donde está este maestro Juan Martínez ganándose la vida, y el libro, pues ya os digo, es una edición facsimilar que quise hacer siempre. Desde que encontré a Chávez Nogales pensé, Chávez Nogales hay que sacarlo con imágenes, pero nunca me echaron cuenta. Siempre la Diputación, que fue la primera que me editó, luego Libros del Asteroide, luego Renacimiento. No, es que vale muy caro, eso es muy caro, poner tantas imágenes. Por fin hemos podido hacer esta edición facsimilar, pero estos personajes a los que yo les enseñé Chávez Nogales, como fue el director de Libros del Asteroide, Luis Solano, me dice que ojito con sacar algo de Chávez Nogales antes de las 12 de la noche del día 31 de diciembre, porque me va a mandar a sus abogados. Las cosas de los derechos de autor. Entonces, bueno, ahí no hay respeto. Iba a decir consideración, pero no es la palabra, es respeto. Porque, vamos, Solano supo de Chávez Nogales por la información que yo le di. Y, en fin, ya os digo, a partir, de todas formas, para que quede constancia de que no estoy haciendo, puede ser una pausa, de esto como hacen en la tele, una pausa publicitaria, pero no busco nada, porque yo no gano nada con estos libros y además el trabajo que me ha supuesto esto, si me lo pagaran como un albañil, no sé cuánto me tendrían que pagar, ¿no? Un albañil o como un jardinero, ¿no? Pero para que se vea que no hay ningún interés económico, el libro sale el 13 de enero, de manera que ya han pasado los Reyes y no tenéis ningún compromiso de comprarlo. Pero lo recomiendo porque es una belleza el libro. O sea, la lectura del libro y las imágenes que acompañan, que hacen vivo todo lo que se está contando, tanto en Los Zares como en este libro de Juan Martínez, pues son una belleza. Bueno, se me ha quedado tantísimo. Ya creo que me tengo que parar. Se me ha quedado todo, es que lo que estamos hablando en el coche, es que Chávez Nogales es inabarcable. Claro. Podemos abrir un poco, si te parece, así algún si queréis compañero o compañera quiere preguntar algo. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? No, yo solamente quiero agradecer en nombre de la Asociación de la Prensa. No sé si lo has dicho o me he despistado yo, pero los reportajes que hace la Sierra de Aracena y el Rocío son para el mismo periódico Heraldo, del que hizo los de Aracena son para Heraldo, los del Rocío. Ay, Rocío, ¿no? En Ahora, claro, ya está en Ahora. Son de Ahora, sí, del 36. Quedaba muy poco para el comienzo de la guerra. Claro, es que fue en junio, el Rocío eran los días 6, 7, 8 y 9, creo, de junio. Y un mes después, Franco dio el golpe de Estado y liquidó la República, ¿no? Y comenzó la Guerra Civil. Sí, es el hermano de su madre. José Nogales, hermano de Pilar Nogales, que era la madre de Chávez Nogales. Sí. Mira, dificilísimo de averiguar. Tú no sabes cuánto tiempo. Yo es que le dedico a cada paso meses, meses. Yo he estado en el registro civil de Valverde. He estado en el registro civil de Aracena, no he encontrado las partidas. Si acaso hay algo, lo tendrá el cura de Fuenteridos, en su libro, que ha buscado, porque como es cura ha tenido más tiempo que yo. Yo tengo 3 niñas y he tenido que cuidarlas, entonces él le ha dedicado mucho más tiempo a este señor y es exhaustivo. Entonces míralo ahí, porque ya te digo, yo he estado en Valverde, he estado en Aracena. ¿En qué más sitios? Más sitios he estado.
buscando las partidas de nacimiento de estas personas y no las he encontrado. Y no las he encontrado. ¿Que no se conozca a Chávez Nogales? Poco a poco. Bueno, y murió con 46 años. Tenía 46 años cuando murió, ¿eh? Ahora había empezado con 12, 13, ya hay fotos de él en la redacción de El Liberal, con los redactores del Liberal, y él como si fuera un periodista con 13 años, un traje de chaqueta perfectamente trajeado. Y además el periódico ahora tiene un impacto que podríamos comparar, hablando de las distancias, al que tuvo el diario El País, es decir, un rompedor de una nueva época. El periódico ahora, con esa capacidad fotográfica que tenía, rompió todos los esquemas y era un pedazo de periódico que además, por cierto, cuando se proclama la guerra, Madrid es tomado, él sigue siendo, el periódico es confiscado y él sigue siendo el director, aunque está ya en una cooperativa allí complicada. Ahí esta foto está con las linotipias, que bueno, esas son las mismas linotipias que yo conocí aquí en el diario 10, y que tenéis por ahí una ahí de guardada, ¿no? O sea que sí, la puso antes con los milicianos. realmente sí, es... Está... Pero el diario ahora es un ejemplo actual, o sea, lo puedes ver y ya está. Más adelante. Entonces, por ejemplo, una idea aquí para los compañeros de Huelva: coger el reportaje del Rocío después del 1 de enero. Coger el reportaje del Rocío que se publicó durante toda una semana, que además se puede ver, lo podéis buscar, Diario Ahora, sí, es de facilísimo. junio, se ve, se encuentra sin ningún problema en Internet. Un compañero puede hacer un estudio, un libro ensayado, sin pagar derechos, ¿no? Ahí a partir del 1 de enero, lo que queráis podéis hacer con Chávez Nogales. Ahí dejo la idea. Lo que queráis. No sabéis lo que ha costado aquí para atrás, pero de ahí para adelante, además os animo. El reportaje del Rocío es espectacular. Se ve la guerra venir ya a caballo, el señorito, todo trabajando, y ya es claro, hecho en junio del 36. ¿no? Y el texto es impresionante, el texto es de una belleza, actual, además, sí. Es una filigrana el texto. Sí, habría que tratarlo más, eso es. Ahí está, como director del periódico Ahora, esta foto es del año agosto del 36. Veis que está rodeado de los milicianos que venían del frente. Él es el director del periódico y le traían noticias de lo que ocurría en el frente cada tarde. Sí. Fuera de esa foto, en la calle, estaba minada de obuses. Estaba totalmente minada, era la cuesta de San Vicente donde estaba la redacción del periódico, y ahí caían las bombas, estaba totalmente intransitable. Él había dado la orden de que fueran juntos, que entraran en Madrid por lo menos de 2 en 2 o de 3 en 3 por si pasaba algo, y como pudieran, porque no se podía transitar. Poco después, bueno, esta foto es del exilio, esta es su mujer. En el mes de noviembre, se marchó a Francia y el gobierno se había marchado antes a Valencia, y él se marchó a Francia con su familia. En Francia pues intentó abrirse camino y ahí trabajó en muchos periódicos, escribió La agonía de Francia, que es otro libro del que podíamos estar hablando 3 horas, y después marchó a Inglaterra. Ese libro también es de Francia. Estos son recopilaciones de artículos: La defensa de Madrid y Crónicas de la Guerra Civil, La agonía de Francia. Y después marchó a Inglaterra, ya solo, ya no pudo pasar con la familia, y en Inglaterra montó una agencia de prensa, la Atlantic Pacific Press, y se dedicó a escribir artículos para América Latina. Y ahí enfermó, entró en un quirófano y murió. Ahí están los bombardeos de Londres. El bombardeo de Londres, sí, ahí están los bombardeos. Él murió en mayo de 1944. 44, perdón. Poco después fue el desembarco de Normandía y no pudo ver el final de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de los aliados, que era lo que esperaba. Tened en cuenta que antes de entrar en el quirófano, pues, bueno, él incluso en el hospital estaba trabajando, ¿no? Y decía: mi agencia va a dar la noticia del triunfo de los aliados. Y sin embargo, pues se quedó en el quirófano y no lo pudo dar, la noticia. Era un hombre en el año peculiar. 44. Su hija, doña Pilar, contaba
¿Te acuerdas que ella muy chiquitita, el padre la mandó a Inglaterra a estudiar, ella sola, en tren desde Madrid, paso de Calais en barco y en tren, y ¿Sola? entonces un día llama a la directora y dice, mire usted, este es un colegio religioso protestante, y su hija, ¿qué clase le damos? Protestante? Y dice, pregúnteselo ella. O sea, dice, la niña tenía 7 o 8 años y él le dice, pues pregúnteselo a ella, que le diga lo que quiere. Es decir, era una visión, una manera de entender las cosas revolucionarias en su tiempo, ¿no? Sí. Que es así, y mandar a la niña sola, Viajar sola. Viajar sola, con Una su niña que sombrerito, viaja como sola. decía ella. Doña Pilar, Hasta Londres, hasta sí. un pueblo de... Sí, sí, doña Pilar tiene mucho mérito, la primera presentadora de televisión en España. Sí, así era ella. Sí, también tiene su propia Con sus historia. genes. ¿Alguna pregunta? Perdón. Esos dos también requerirían varias horas de conversación. Bueno, yo de Sangre y Fuego lo mejor que puedo decir es que fue escrita, fue una obra. Tiene 11 relatos, primero 9 y luego 11 porque se publicó en varias publicaciones del mundo, ¿no? En periódicos de México, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, en fin, Chile. Bueno, pues esos relatos los escribió Chávez Nogales mientras salía al exilio francés. O sea, salía de España en un taxi con la familia suya y la familia de las Heras, yo no sé cómo iban, amontonados, y Pilar se puso enferma y con la niña enferma entraron en París y la llevaba al hospital. Por la mañana llevaba a la niña al hospital, luego buscaba trabajo en las agencias periodísticas y por la noche escribía en una habitación donde vivían todos con derecho a cocina, donde encontraron alojamiento. Esos relatos se escribieron entre noviembre del 36, fijaros que la guerra había empezado el 18 de julio, noviembre del 36 y mayo del 37, o sea, en los primeros momentos de la guerra se escriben esos relatos. Y sin embargo no hay ni el más mínimo rencor, ni la más mínima reconversión de odio, ni son unos relatos donde están reflejados todos los contendientes en su esencia humana, como seres humanos. Algunos con su maldad y otros con su bondad. O sea, no es que Chávez Nogales cuente cosas bonitas de todo el mundo, no, cuenta cosas terribles de mucha gente. Pero no hay esa cosa de como ocurría en todos los libros que se escribieron en esos momentos, de rencor. Él era republicano, él había defendido la República desde que se proclamó, en su periódico declaró que defendía a la República como opción salida del pueblo. Y, sin embargo, nunca contaba la verdad de los acontecimientos, pero no los tergiversaba, ni los manoseaba. De manera que además ese libro está escrito en una prosa maravillosa. Imaginaros lo que debe ser en las circunstancias que estaba viviendo, escribir. Imaginaros uno que se baja de la patera y sale a correr por la playa de Tarifa, con la familia, con una niña enferma, y luego se pone a buscar trabajo y por las noches a escribir a Sangre y Fuego. O sea, es algo impresionante cómo una persona puede escribir esos relatos en esa situación personal. O sea, hay que ponerse en la situación, ¿no? Es algo que no se explica, o que no sé, se explica y parece que se está contando un cuento, pero es que el libro dice de noviembre del 36 a mayo del 37. Este libro se escribió en ese tiempo. O sea que si queremos no creerlo, pues bueno, no podemos no creerlo, pero vamos que es así, ¿no? Hablando también de Belmonte, bueno, y Belmonte. ¿Es cierto que él se sentaba con Belmonte a charlar y no llevaba ni papel ni lápiz? Es decir, que... ¿Con Belmonte? Con Belmonte Nunca, charlaba jamás. Y después llegaba a casa y lo escribía, ¿no? O sea, que era capaz de... Lo escribía por la noche, ellos... Por eso que... Pero es increíble, Belmonte... se sentaba con él a charlar y después... Sí, se hicieron amigos. Igual Belmonte frecuentaba mucho las tertulias de intelectuales, porque Belmonte era muy intelectual, le gustaba mucho leer,
decía Josefina Caravia en el prólogo del libro de Alianza, decía, siempre llevaba una maleta llena de libros y de ropa limpia. Era, decía, un torero más leído y más aseado que este no se ha visto nunca en España, ¿no? Entonces, le encantaba, a Belmonte le encantaba asistir a las tertulias de los toreros, de los intelectuales, de pintores, por ejemplo, era muy amigo de Valle Inclán, de escritores del tiempo, y no sé por qué iba a decir esto. Entonces conoció a Chávez Nogales en alguna de estas tertulias, y Chávez Nogales se hizo muy amigo de él y lo llevó a su casa. ¿Por qué? Pero había habido otra causa de la amistad. En el periódico donde trabajaba Chávez Nogales, que era no, era Ahora, porque es del año 35, Ahora, pide al público, que era una cosa que se hacía mucho entonces, para aumentar la tirada del periódico, pedirle al público que conteste una encuesta. Y entonces Chávez Nogales hace una encuesta que es ¿cómo se vivía en España hace 30 años? Entonces mucha gente contesta y el periódico publica las contestaciones que le parecen más oportunas. Pero Chávez vio una que era la de Belmonte y dijo, esta es la que me interesa. Y entonces Belmonte contaba cómo era Sevilla 30 años antes. Claro, muy conocido de Chávez Nogales, era un tema muy conocido. Lo llamó, se hicieron amigos, asistieron a tertulias y ya Belmonte iba directamente a su casa. En la cuesta de San Vicente, que era donde estaba la redacción de Ahora, es un edificio de un arquitecto que se llama Fir, y el edificio es una preciosidad, está todavía tal cual por fuera, por dentro lo han convertido en un hotel para jóvenes, entonces no sé cómo estará, un hostel se llama eso, ¿no? Hostel, eso. Sí, pues está en la cuesta de San Vicente 16, justo enfrente del Palacio Real. Era un edificio muy grande, que la parte de abajo estaban los almacenes, luego estaban los despachos del director, de los redactores, la biblioteca, luego había 2 plantas más, que era donde vivía el director, que era Chávez Nogales, porque el director era otro, pero no vivía allí. Entonces Chávez Nogales era el redactor jefe. Allí, en la cuesta de San Vicente, contaba Pilar que llegaba a Belmonte por las tardes y se encerraba en el despacho con Manuel y se les oía, dice, salía por debajo de la puerta, salía una humareda, pues se ponían los dos a fumar y se oían las risas, los dos riéndose. Y entonces en un cierto momento, esto lo he contado muchas veces, ¿no? Salía Chávez y le decía a su mujer, niña, saca jamón que está aquí Belmonte. Entonces la madre, Ana, la mujer, le llevaba jamón, se ponían allí los dos a charlar y a reírse. Y entonces lo que contaba Belmonte eran cosas de Sevilla que Chávez conocía, porque es que Belmonte había nacido, era unos años mayor que Chávez, pero había vivido, o sea, Belmonte nació en la calle Feria. Es que me parece como si estuviera hablando en Sevilla. ¿Sabéis cuál es la calle Feria, no? Donde se celebra un mercado y tal, ¿no? El padre era quincallero y Belmonte, de pequeño, pues trabajaba en un puesto de quincalla, ¿no? Y muy cerca de allí vivía, en la calle Dueñas, nació en el Palacio de Dueñas, que está muy cerquita, nació Chávez Nogales, de manera que de distinta clase social, porque Chávez Nogales vivía en la zona de los pintores, su abuelo era periodista, su bisabuelo era pintor, un pintor muy conocido, su madre tocaba el piano y sabía francés, entonces Chávez Nogales tenía una educación, digamos, más selecta que Belmonte, que era el niño del quincallero, pero Chávez Nogales cuenta todo lo que ocurría en la calle Feria. En el libro de Belmonte está calcado, como si fuera hoy, lo que está contando de la calle Feria, de sus alrededores, y de la vida y Belmonte cuenta con mucha gracia su propia vida de torero, se retrata a sí mismo pues como era, endeble, enfermizo, poca cosa, muy enamoradizo, muy cobarde, le daba miedo el toro, le daba miedo todo lo que estaba haciendo, pero tenía que sobrevivir, tenía que comer, y entonces pues desarrolla un trabajo taurino que lo lleva a la fama y lo lleva incluso a América, ¿no? En turnés como torero. Bueno, habría que hablar tanto de cualquier cosa de esta que... ¿Alguna cuestión más? ¿Por ahí?
Efectivamente, quedamos emplazados para otra ocasión, cuando algún compañero de Huelva publique el libro de... ¿Algún monográfico? Algún monográfico de Chávez y Huelva, pues es una idea. Es así, y además que sin duda lo merece, ¿no? Pues no sé, si os parece levantamos o terminamos, o si alguien quiere comentar algo. Yo reitero el agradecimiento a Maribel, ya también personalmente. Creo que tiene mucho mérito el trabajo que ella ha hecho, el esfuerzo las horas que ha impreso en su vida, que por tanto no se las ha dedicado ni a su familia ni a nadie más, y que realmente pues es justo reconocerlo, a pesar de que sean otros los que yo les llamo los babelianos, ¿no? Es decir, que los babelianos pues se aprovechen de estos trenes baratos, ¿no? Pero realmente... Bueno, ya que estamos en el mundo delante de periodistas, yo quisiera decir, aprovecho la ocasión, no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ahora, que los periodistas muchas veces, por lo menos en estos, yo llevo 30 años con este tema, ¿no? Y con este monográfico, luego he hecho otras cosas, ¿no? Pero bueno, con este tema 30 años. O sea que prácticamente todo lo que se ha dicho de Chávez Nogales y todo lo que se pueda decir ha salido de mi investigación, una investigación profunda, mucho tiempo, en la que he disfrutado muchísimo, pero resulta que, fijaros, por contar un detalle, he hecho por lo menos más de 100 cuestionarios con periodistas. Aparte de entrevistas, programas de radio, televisión y tal, digamos más de 100 cuestionarios. O sea, alguien que me llame y me dice: hola Maribel, soy periodista, mira, quiero sacar algo de Chávez Nogales, ¿me puedes contestar unas preguntas? Y me pone una batería de preguntas. Y yo, que soy muy de colegio de monjas, le digo: sí, te la voy a dar por escrito. Y entonces le cuento todos los detalles, catapum, 4 folios. Pues luego, cuando sale en la prensa, quizá un 2% dicen Maribel Cintas. Algunos hasta dicen que Trapiello. O sea, que la información viene de Trapiello. Entonces, a mí me gustaría, bueno, entonar algo y decir, por favor, los periodistas, hay que hacer lo que haya que hacer y decir la verdad, hay que decir la verdad, y no hay que decir que uno ha hecho esa investigación, sino que esta investigación procede de tal sitio. Y claro, yo que he hecho la investigación sé de dónde procede. Si alguno dice, pues Chávez en el año 32 estaba en la Costa Azul, es porque yo lo he investigado. Entonces, a mí eso me duele, y por eso quería decirlo que Hermida me oiga en espíritu. Todos conocéis el programa de las 2 imprescindibles, que simplemente, ¿cuándo es el de Chávez Nogales, Maribel? Es el día 8, lo ponen. El 8 de diciembre, así que muy próximo, un imprescindible, lo digo porque seguramente, creo que ya no sale nada más que 2 segundos. Bueno, han estado 3 días en mi casa, todo tipo de cámaras. Me parece que eran 8 personas, con cámaras, traveling. ¿Les tenías que dar café y todo? Claqueta, bueno, y de comer, claro, porque han estado todo el día. Y sacando datos, cogiendo información. Veremos a ver cuántos minutos me dedican. Y delante del micrófono he estado horas y horas, vamos. A ver, dinos esto, no sé qué, no sé cuándo, ¿qué pasa por aquí, qué pasa por allí? Venga a hablar. Veremos a ver lo que sale, porque ya me ha pasado otras veces. Hicimos un informe semanal que también estuvieron un día entero en casa y luego sacaron 4 veces a Trapiello, y a mí me parece que fue una diciendo que Chávez Nogales era un periodista. Fue todo lo que dije. O sea que era un periodista. Esa fue la conclusión. En fin, bueno, muchas gracias por vuestra paciencia en escucharme. Y por esta queja última, bueno, que no lo había dicho en ningún sitio, pero bueno, ya lo he dicho.